Muy buenas tardes a todas y todos. A nombre del Gobierno de la Ciudad de México, les damos la más cordial bienvenida a esta tercera edición del Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos y Resiliencia en Ciudades. Este año, bajo la temática Fortalecer la cooperación internacional para la recuperación sostenida. Bienvenidas y bienvenidos al panel de discusión La cooperación internacional desde la óptica de resiliencia urbana, desafíos y perspectivas. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de 4 personas muy especiales que nos van a compartir un poco de manera general este estado de arte de la cooperación internacional. Vamos a contar en un primer momento con la participación de la doctora Verónica González. La doctora Verónica González ha dedicado más de 15 años al desarrollo y aplicación de instrumentos de política pública en diferentes ciudades de México. Actualmente es la directora de la Coordinación de Resiliencia en el municipio de Juárez, proyecto que da continuidad al financiado por la Fundación Rockefeller en el marco de la iniciativa 100 Ciudades Resilientes. Es doctorante en estudios urbanos, maestra en administración por la Universidad Nacional Autónoma de México y también tiene una maestría en ingeniería ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana. La doctora Verónica cuenta con una especialidad en política energética y medio ambiente, es asociada al programa de LED, que tiene presencia en más de 80 países. Seguido a la doctora Verónica, contaremos con la presencia del maestro Jesús Ríos Aguilar, quien actualmente se desempeña como Chief Resilience Officer de la Red Global de Ciudades Resilientes en Colima y ejerce como director del Instituto de Planeación del municipio de Colima. Su experiencia abarca los 3 sectores del gobierno, donde ha colaborado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es ingeniero civil por la Universidad de la IESO de Guadalajara, con maestría en ingeniería por la Universidad Autónoma de Nuevo León. En un tercer momento contaremos con la presencia de la maestra Cristina Huidobro. La maestra tiene 13 años de experiencia en coordinación de proyectos en políticas públicas, urbanismo y desarrollo local, tanto a nivel municipal como regional. Actualmente es la jefa de la Unidad de Ciudades Resilientes del Gobierno Regional, responsable de la implementación de la Estrategia de Resiliencia para la Región Metropolitana de Santiago, y el enfoque principal de la estrategia en este caso es el cambio climático y la gestión de los recursos hídricos. Arquitecta con una licenciatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile y una maestría en planificación urbana por la Universidad de Maryland. Por último, contaremos con la presencia de la maestra Mariana Flores Mayén, quien desde 2010 es asesora en la Coordinación General de Asuntos Internacionales en la Ciudad de México. En junio del 2012 se integra el equipo que crea la Oficina Regional para América Latina del Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades, como directora de proyectos, y a partir del 2016 como directora regional para América Latina. Ese año también asume la Secretaría Regional para América del Norte de la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis. Además, ha coordinado y contribuido en publicaciones sobre acción exterior de los gobiernos locales y financiamiento al desarrollo urbano. La maestra Mariana Flores tiene su maestría en estudios de relaciones internacionales por la Universidad Autónoma de México, y con esto le doy una cálida bienvenida a todas nuestras ponentes y ponentes. Y pues un gusto, y el micrófono es todo suyo. En principio a la doctora Verónica González. Muchísimas gracias, Johan. Muchísimas gracias también a la Dirección General de Resiliencia por esta invitación. La verdad que siempre es un gusto enorme estar compartiendo con mis colegas en el tema de resiliencia, de lo que hemos hecho. Y creo que este año, sin duda, ha habido desafíos y perspectivas desde cómo se ha transformado todo a pesar de la pandemia, y todavía que nos falta un poquito una tercera ola que por ahí dicen que tal vez la estamos pasando de una manera muy liviana, al menos aquí en mi ciudad. Y justamente me gustaría platicarles esto, cómo nosotros vemos
y más siendo una ciudad fronteriza, la importancia de la cooperación internacional con estos temas, con esta vinculación hacia dónde es que el municipio de Juárez también, ya con una nueva administración, va hacia esta perspectiva de resiliencia, va bajo los elementos de resiliencia y cómo tendríamos nosotros que salir adelante a través de estos desafíos y las perspectivas que se tienen actualmente. Voy a dar un contexto general en toda la charla para después, obviamente, hay estas preguntas y este panel de interacción con mis compañeros para poder resolver algunas inquietudes que pueden surgir desde nuestra ciudad. Bueno, como ustedes saben, nosotros somos una ciudad fronteriza, colindante con la ciudad del Paso, Texas, y pues nosotros tenemos nuestra estrategia de resiliencia, como bien lo dijo Johan, desde el 2018 nosotros publicamos nuestra estrategia de resiliencia, fue implementada en la mayor parte de ella en la administración anterior, y en septiembre de este año hay una nueva administración municipal en la cual ha externado el presidente municipal, el licenciado Cruz Pérez Cuellar, la importancia de este tema de resiliencia desde un punto de vista transversal. Entonces, eso pues obviamente nos llena de satisfacción aquí en la Coordinación de Resiliencia, porque damos continuidad hacia los desafíos que tenemos y hacia toda esta visión general que se había plasmado desde hace ya más de 5 años que tenemos el tema como prioritario en este municipio de Juárez. Algo que es muy importante que voy a entrar, me gustaría poner el contexto de COVID. Nosotros somos alrededor de 1.6 millones de personas que habitamos aquí en el municipio de Juárez y desde el año pasado, en marzo, hasta la fecha, hubo o hay confirmados 34.917 personas que tuvieron COVID o que tuvieron esta enfermedad, y hubo 3.914 defunciones. Tasas muy altas y cifras muy altas, pero bueno, porque somos una población, una gran población que habita aquí en el municipio. Nosotros hemos visto la transformación, como ustedes saben, hoy se dio una muy buena noticia por el maestro Marcelo Ebrard, que pronto abrirán las fronteras. Nosotros a partir de marzo del año pasado cerraron las fronteras, ya no hubo ciertos cruces económicos. Esto pues limitó mucho el intercambio de prácticas con la ciudad fronteriza del Paso, que esto obviamente, lo trato en el tercer punto, afectó directamente en la derrama económica local. Les voy a decir sinceramente qué fue lo que sucedió. Nosotros aquí en Juárez nos vimos beneficiados porque todos empezamos a consumir local, porque realmente no se cerraron la frontera hacia las personas que vienen del Paso, Texas, sino el cierre fue de los mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces, mucha gente del Paso seguía viniendo a consultas médicas. Como ustedes saben, también algunos productos y suministros escasearon en algunas ciudades de Estados Unidos, El Paso no fue la excepción. Entonces, muchos de los insumos venían a adquirirlos aquí en supermercados locales. Entonces, esto incrementó, en nuestro caso, una derrama económica. Fue una afectación y ha habido efectos negativos colaterales en la ciudad del Paso. Muchos negocios han cerrado. Si hay una emergencia también, porque de hecho ustedes también, no sé si escucharon que en marzo de este año se manifestó el gobernador de Texas con esta urgencia de abrir la frontera pues ya a todas las ciudades mexicanas. Sabemos que es un proceso y que hay una emergencia sanitaria que ahorita ya ha bajado bastante, porque también nosotros hemos sido beneficiados por el gobierno federal. La mayoría de las personas que ya podemos vacunarnos, que son de 18 años en adelante, el 90% ya tenemos una vacuna o ya fuimos vacunados. Eso es una cifra histórica, porque ustedes saben que como ciudades fronterizas fueron prioritarias, recibimos muchas dosis a través de también la cooperación internacional, y esto hizo que nuestra población ya estuviera abierta a todos estos intercambios. Entonces, nosotros, por ser una ciudad fronteriza, nos vimos afectados en un momento al inicio de la pandemia, salimos con mucha resiliencia de este proceso y hemos ahorita vivido los efectos positivos de una cooperación internacional muy intensa.
Otro tema que es importante mencionar, la población migrante. Como ustedes saben, ha seguido viniendo mucha población hacia nuestras ciudades intensamente en los últimos 4 meses, y también el gobierno municipal ha sido muy enfático en atender estos grupos vulnerables. Ellos también tienen una zona de resguardo, de confinamiento muy importante. Nosotros también como municipio nos hemos visto beneficiados de la cooperación internacional con algunas otras organizaciones, por ejemplo, ACNUR, la ONU tiene una presencia con oficinas instaladas aquí en el municipio, las cuales dan atención a estos migrantes. Entonces nosotros, si podemos hacer como una revisión histórica en estos últimos 18 meses, sinceramente hemos salido adelante en este tema de los efectos de COVID. La industria maquiladora, que es la cual nosotros dependemos al 85%, tuvo un efecto pues negativo por el cierre de las actividades. Sin embargo, a partir de septiembre del año pasado empezaron a abrir las empresas, y ahora con más seguridad porque ya tenemos una vacuna. Entonces todas las empresas, todas las industrias maquiladoras abrieron sus puertas para que no solamente trabajadores de la empresa, sino sus familiares o a lo mejor personas que vivieran aledañas a ellas pudieran vacunarse. Entonces, creo que ha habido una muy buena cooperación y sinergia, no solamente entre los gobiernos, el nacional y el estadounidense, sino también entre todos los grupos sociales de la población. Esto, pues, nos ha permitido, sinceramente, tener estas cifras que, aunque son altas, pero por la gran población que tenemos nosotros aquí en el municipio, pues son tasas muy bajas de los efectos que ha sufrido las personas a través de este COVID-19. Nosotros, justamente una de las preguntas que se hacían en este tema de resiliencia, ¿qué es lo que sigue o qué es lo que nosotros visualizamos como un área de oportunidad a través de vivir un efecto negativo como esta pandemia? En el 2018, como les comenté, en marzo de 2018 presentamos nuestra estrategia de resiliencia. No se consideró, evidentemente, porque nunca no lo teníamos en el radar, una pandemia. Aquí más bien fueron efectos naturales, efectos económicos, efectos sociales, los que estuvieron enmarcándose dentro de esta estrategia de resiliencia. Pero ahorita, justo con este cambio, también ya es una estrategia que ya es, vamos a decirlo, obsoleta, porque la mayoría de las actividades, al menos más de un 70% ya fueron implementadas de esta estrategia. Entonces, lo que tenemos que hacer, que es algo que el presidente municipal actual quiere realizar, es una actualización de la estrategia de resiliencia, que pudiera construirse algo con esta nueva mirada, con estos nuevos efectos, con estos estudios y con todas el desarrollo de ciertas actividades que han surgido en estos últimos meses para la construcción de una estrategia de resiliencia que será publicada en el 2022. Esto sin duda nos permitirá pues estar muy cohesionados entre lo que se espera que pudiéramos tener como parte de un tema de resiliencia y todo lo que se realizó, pues también tomando en consideración las áreas de oportunidad que tenemos dentro del municipio de Juárez. Es importante decir que en el 2018 tampoco teníamos como un tema prioritario los migrantes, las tasas de migración eran muy bajas. Sin embargo, como ustedes ya saben, a partir del año 2019 empezaron a incrementar. Entonces, también esa es una asignatura pendiente que nosotros tenemos al interior de la coordinación. Cabe resaltar que en la actual administración ha sido una instrucción del presidente municipal que todos los proyectos tengan esta mirada de resiliencia. Y a partir de ahí, pues surge un intercambio muy interesante con todas las dependencias del gobierno municipal hacia justamente la implementación, con toda esta visión general de lo que tendría que hacerse con esta visión integral, holística, de cómo tendría que funcionar una estrategia y proyectos prioritarios y proyectos magnos a través de la coordinación y a través de una buena relación entre cada una de las partes. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos
proponiendo dentro de esta coordinación y que hemos empalmado con algunas de las dependencias del gobierno municipal actual. Ha habido algunas acciones de desconfinamiento, como ustedes saben, a partir de todas las buenas prácticas que ha habido a nivel internacional, se identificaron algunas que pudieran implementarse en el municipio de Juárez. Las personas lo que querían después del confinamiento tan fuerte que tuvimos aquí en nuestra frontera norte, era tener acceso pues, a espacios públicos de actividades físicas en lugares abiertos. Se empezó a hacer estas actividades, principalmente se habilitaron ciclovías que funcionaban los fines de semana y actualmente lo que se está buscando es el acondicionamiento de parques, que esto es cómo nosotros pudiéramos tener estos espacios seguros, pero utilizando los parques como un eje articulador de estas prácticas, no solamente como como lo sabemos, en esta época de desconfinamiento, ni después de lo que surgió a través de los efectos de COVID, sino también de cómo nosotros pudiéramos utilizar a este espacio público como un ente, vamos a decir, cohesionador de algunas, digamos, como sociedades o de algunos colonos dentro de este mismo espacio público. Se hicieron algunos esfuerzos con urbanismo táctico. Aquí se aplicó mucho el año pasado y a inicios de este año elementos de urbanismo táctico para poder funcionar de manera adecuada en los parques y en los espacios públicos. También algo que se dio muy importante, como en todo el país, la adaptación de escuelas públicas. También hay una estrategia de cómo nosotros podemos incidir en este tema. Como ustedes saben, bueno, esto es una atribución, cabe resaltar, del gobierno federal y estatal. Sin embargo, nuestro rol como en el municipio es cómo nosotros pudiéramos dotar a estas escuelas de elementos suficientemente concretos para poder tener escuelas públicas que utilicen estos temas y ser como los receptores, pero también como los difusores de toda esta información a través de si hay una emergencia sanitaria o si hay otra ola de COVID, que es la verdad, sinceramente, un poquito más complicado por lo que les decía de las cifras de vacunación. Y lo que nos lleva al fortalecimiento de los sistemas de salud. Nosotros nos dimos cuenta que en el municipio de Juárez, bueno, pues había una gran área de oportunidad en los sistemas de salud y cómo tendríamos nosotros que migrar. Igual también la atribución del municipio en este tema es que se dan pláticas, fue también la Dirección de Salud un eje articulador entre el gobierno federal y el gobierno también de los Estados Unidos para poder traer estas vacunas, para poder tener de una manera muy ordenada la aplicación de las mismas, pero también se resaltó que mucha de la población vulnerable aquí en el municipio de Juárez, pues no pudo tener acceso a ciertas vacunas o cómo también se estableció el protocolo de cómo llegar a estas poblaciones para que todos estuviéramos vacunados. Creo que también lo que debería de comenzar a detonarse después de esta experiencia que tuvimos de varios meses, pues son estos presupuestos emergentes. Si bien muchos de las organizaciones o de los sistemas de salud no tenían un presupuesto asignado a este tema de pandemia, tal vez no teníamos un presupuesto asignado a la adquisición de diversos materiales que se necesitan, fue necesario que sí se designaran estos presupuestos emergentes. Los expertos dicen que cada 100 años vamos a tener una pandemia. Entonces, nosotros, obviamente, pues ya en nuestra generación no nos va a corresponder, pero creo que sí tendríamos que estar listos por tal vez si ocurriera alguna otra pandemia o una emergencia sanitaria. Eso sí estamos vulnerables, ustedes lo saben que es un estrés que tenemos a lo largo del tiempo y más aquí en nuestro municipio. El año pasado, cabe hacer mención, publicamos el Plan de Acción Climática con apoyo de la Unión Europea y nosotros nos dimos cuenta que al menos aquí en el municipio de Juárez vamos a tener calores más intensos.
Tal vez los fríos, como saben, tenemos temperaturas muy, muy extremas por ser un desierto, estamos localizados en un semidesierto. Entonces, aquí lo que nos dice la investigación es que vamos a tener temperaturas más elevadas que temperaturas más bajas. Entonces, tendríamos también que disponer de estos presupuestos emergentes para poder asignar recursos a tal vez efectos de ola de calor o algunos otros factores naturales que se estén detonando pues en el transcurso de los siguientes años y que sin duda tal vez puedan estar detonando alguna pandemia de manera directa. Además, lo que les comentaba, es súper importante el tema de colaboración internacional para el intercambio de buenas prácticas. Sinceramente, nosotros, a través de la red de ciudades resilientes, nosotros pudimos conocer que otras prácticas se estaban desarrollando en algunas ciudades, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, y cómo nosotros pudiéramos adoptar esas buenas prácticas para el entorno o el contexto de Ciudad Juárez. Creo que eso es también muy importante, que nosotros no solamente en ocasiones estamos más adaptados a solicitar recursos que pudieran ser aplicados para el ejercicio o la aplicación de ciertos proyectos, pero creo que también nuestra tarea como gobiernos locales tendría que ser mirar estas buenas prácticas y simple y sencillamente con buena relación y con cohesión a través de estas redes y todo el networking que se hace, pudiéramos tener implementación de buenas prácticas y conocimiento de lo que se puede hacer más allá. Creo que para nosotros, al menos en el municipio de Juárez, fue muy importante este tema. Creo que las acciones de desconfinamiento se están logrando de forma adecuada. Como les decía, nosotros por ser una ciudad fronteriza, pues tenemos muchos modelos o muchas buenas prácticas de Estados Unidos, pero también es importante todo lo que hemos hecho a través también de la relación con otras ciudades de la red. Entonces, creo que al final esto es lo que conlleva para tener estos desafíos y estos retos, de lo cual nosotros pudiéramos estar enfocándonos hacia los siguientes años. ¿Qué es lo que nosotros tendríamos que hacer en este caso específico como municipio de Juárez para estar desarrollando como modelos de resiliencia fuerte o fortalecida dentro de un proceso de desarrollo y de bienestar hacia las personas y a pesar también de todas estas variaciones de temperatura que sinceramente en este último año se han registrado en nuestra localidad. Básicamente son estas ideas principales que quería compartirles y pues yo espero las preguntas en nuestro panel. Muchísimas gracias. Le damos muchas gracias a la doctora Verónica González y por compartirnos esta intensa agenda que tienen allí en la zona de frontera. Y damos paso ahora al maestro Jesús Ríos Aguilar. Maestro, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Gracias al Gobierno de la Ciudad de México por esta invitación y en especial a la Dirección General de Resiliencia de esa gran ciudad. Bueno, el proceso mediante el cual la ciudad de Colima, una ciudad pequeña, una ciudad de 150,000 habitantes, que sumados a los habitantes de nuestra ciudad hermana, Villa de Álvarez, formamos un conglomerado de alrededor de 300,000 habitantes. Bien, este proceso mediante el cual Colima se incorpora a este gran grupo que es las ciudades resilientes, se da bajo un esquema de colaboración entre los dos niveles de gobierno, entre las instituciones educativas y entre la iniciativa privada. El gobierno del estado apoyó fuertemente a la ciudad, el gobierno municipal le puso mucho énfasis en obtener que nos integraran esta gran participación,
y las instituciones educativas, las dos grandes instituciones educativas del Estado, la Universidad de Colima y el Instituto Tecnológico de Colima, también nos apoyaron fuertemente. Y un ingrediente también importante es que la iniciativa privada entendió que todos esos procesos que se están generando a nivel mundial deberían de ser de un gran valor para que la ciudad enfrente los grandes retos que tenemos. La ciudad de Colima toda la vida ha tenido, ha sido un laboratorio de atender emergencias. Tenemos ciclones, tenemos tormentas extraordinarias, tenemos sismos, tenemos volcán, epidemias también nos han tocado. Entonces, todos estos grandes riesgos que hemos afrontado, pues de alguna manera se han venido afrontando de una manera empírica, ¿sí? Entonces, en esta convocatoria que se realizó en su oportunidad por Fundación Rockefeller, pues vimos una oportunidad de tratar de enmendar esa práctica de atender las emergencias de forma empírica y poder dar una mejor respuesta a nuestros ciudadanos, a nuestros vecinos. Bien, aquí el punto fue tener la estrategia de resiliencia, tal como lo comentó mi compañera Verónica. Esa estrategia de resiliencia fue presentada en 2019, a principios de 2019. Esta estrategia fue trabajada con la gran participación de las instituciones educativas, de la iniciativa privada, de los gremios de ingenieros y arquitectos que nos permitieron tener una estrategia, creo yo, adecuada para la ciudad. En esta estrategia se consideró también el entorno que tenemos aquí alrededor de la ciudad de Colima. Tenemos a 100 kilómetros de nosotros el puerto más importante en movimiento de contenedores para el país, Manzanillo. Obviamente, pues es un fuerte movimiento que tenemos por la ciudad de Colima de la carga que se genera, que se transfiere en Manzanillo, ya sea por ferrocarril o ya sea por carretera. Entonces, esto pues nos da un incremento en los riesgos que normalmente no deberíamos de tener y debemos de estar preparados para esto. Esta estrategia de resiliencia también fue muy importante para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo de esta administración que está por terminar. El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de la ciudad de Colima. Y esperemos que la siguiente administración pueda ya hacer una propuesta en el sentido de actualizar esa estrategia. Tenemos un avance menor, un avance entre el 40 y el 45% en el desarrollo de los proyectos. El principal problema que hemos tenido pues, ha sido el económico. Este problema pues se agravó más por la situación del COVID, que el año pasado la administración municipal tuvo que enfocar parte del presupuesto municipal a atender la emergencia, a reforzar algunas acciones en favor de la iniciativa privada, en reforzar algunas acciones en favor de obtener una mejor situación de salud que nos pueda pues, tratar de que fuera menos impactante el COVID. Bien, la ciudad de Colima va a seguir necesitando del apoyo de la colaboración internacional. Todavía no hemos llegado al punto en el cual la ciudad puede desarrollarse por sí misma en este tema. O sea, los grandes eventos que tenemos en Colima, el volcán sigue activo. El último sismo que tuvimos aquí en la ciudad fue en el 2003, el gran sismo, y bueno, también hemos tenido la presencia de ciclones en esta temporada que ha sido muy intensa en agua aquí en la ciudad de Colima. Sí nos obliga pues a mantener esa preparación que debemos de tenerla presente para evitar mayores afectaciones a la ciudad. Entonces, sí vamos a seguir procurando buscar el apoyo a la cooperación internacional, porque definitivamente estamos conscientes, estamos seguros de que este apoyo nos va a seguir apoyando en el desarrollo de estos proyectos que nos puede dar la fortaleza y que sean la base para nosotros en un futuro seguir apoyando a otras ciudades. Ahorita por lo pronto estamos enfocados
tratar de sacar adelante esta estrategia, que lo que hemos venido aprendiendo lo puedan aplicar las ciudades vecinas, como Manzanillo, como Tecomán o Villa de Álvarez, son las ciudades que tenemos aquí en el estado, las ciudades más grandes que tenemos aquí en el estado de Colima. Y ese es el enfoque que estamos tratando de dar. Entonces, sí, otro problema que también por ahí se me olvidó mencionar es el tema de los presupuestos que tiene el municipio, requieren aportarse a cooperación internacional. O sea, este recurso que complementa esos apoyos que recibimos ha ido bajando, desafortunadamente, y esperemos que esta reducción pueda ser complementada con recursos que obtengamos de otras partes. Por lo pronto, eso es lo que puedo yo informar, que lo puedo comentar aquí con todos ustedes. Para nosotros ha sido favorable y sano el tema de la cooperación internacional y esperemos que podamos seguir accediendo a esos recursos. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Jesús Ríos, por contarnos un poco cómo va la agenda en Colima y la importancia también de este estado en el con el tema del puerto. Y pues con esto ya le damos paso también ahora a la maestra Cristina Huidobro. Maestra. Hola, hola, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Agradezco la oportunidad de tener este panel para conversar con mis colegas que también están a cargo de los temas de resiliencia en sus respectivas ciudades. Y bueno, parece que yo soy la única que no soy de México, así que a ver si les puedo contar un poquito cómo están las cosas por acá, en Santiago de Chile. Primero contarles que nosotros, a partir de lo que decía Verónica, de actualizar la estrategia de resiliencia a partir del tema de la pandemia, nosotros estábamos en pleno proceso de actualización de la estrategia de resiliencia cuando primero, en el 2019, vino el estallido social en Chile, que para los que han seguido un poco las noticias fue un gran estallido que hasta el día de hoy estamos viviendo las repercusiones, en donde todas estas tensiones crónicas de las ciudades, que es como hablamos desde la resiliencia, de alguna manera explotaron en un descontento social enorme, que hasta el día de hoy estamos tratando de lidiar con sus consecuencias y aprovecharlo también como una oportunidad, al menos así lo veo yo. Y bueno, entonces cuando estábamos en la actualización de la estrategia, dijimos, bueno, no podemos, no sé, hacer un documento con fecha del año 2019 sin incorporar el estallido social, sería un despropósito. Démonos un tiempo más, hagamos los talleres a principios del 2020 para poder incorporar esta dimensión. Estábamos preparando los talleres de actualización con un proceso participativo bastante amplio y llega el COVID a Chile, todos para la casa, teletrabajo. A mí, ¿para qué les voy a mentir? O sea, no se me ocurría la posibilidad siquiera de hacer un taller que no fuese presencial, porque bueno, digamos que en un año y medio todos hemos ido cambiando hemos sido resilientes y hemos ido cambiando también nuestra forma de relacionarnos y hoy día sí, efectivamente se pueden hacer este seminario, por ejemplo, y un montón de talleres y otras instancias de manera telemática. Entonces, bueno, en pleno 2020 estuvimos entonces actualizando nuestra estrategia de resiliencia, incorporando estos temas, el estallido, el tema de la pandemia, y eso también me hace pensar un poco que igual, ya que la resiliencia también, la parte importante de aprender de los errores, es que claro, nosotros tampoco teníamos en el radar el tema de la pandemia, como bien decía Verónica, pero después uno se pone a investigar un poco y la verdad es que esto es como las típicas cosas que pasan después, que había académicos que estaban ya planteando la posibilidad de una pandemia como un caso real en Chile y en el mundo, obviamente, y nada, no lo incorporamos. Entonces también esto nos hizo pensar un poco cómo mejorar nuestros procesos de participación y cuando trabajamos nuestros temas, la actualización y el tratar de detectar temas emergentes, nosotros nos fuimos por el lado de poner temas consensuados en nuestra estrategia, no tanto temas nuevos. Entonces eso es algo para revisar en verdad, o sea, como parte, lo pongo como discusión, creo que hay argumentos para tener ambas posiciones, como tener un consenso sobre una visión de una ciudad o tratar de incorporar la mayor cantidad de posibles temas. Creo que eso es algo que quizás podríamos discutir después. Bueno, entonces imagínense, estábamos estallido social, pandemia,
entre medio, ¿cómo se llama esto? Elecciones, porque el estallido social llevó a un proceso de un acuerdo para hacer un proceso constituyente, de cambiar la Constitución de Chile. Entonces venían todo el tema de las campañas para ver si aprobábamos o no aprobábamos un proceso constituyente. Se aprobó el proceso constituyente, seguíamos los talleres entre medio. Después viene todo un cambio enorme en la gobernanza de las ciudades, porque por primera vez se eligen gobernadores electos para las regiones de Chile, y eso cambiaba a nivel de ley, de gobernanza, cómo funcionan las ciudades. Entonces, entre medio, no solo cambia de administración, sino que de la gobernanza completa de las regiones. Y todo esto en un contexto de crisis climática, cada día más aguda, y con una escasez hídrica en Chile ya, pero que no tiene más, ya no resiste más espera ni demoras en tener solución. Entonces, la verdad es que han sido 2 años que han puesto a prueba la resiliencia de la región metropolitana y también de Chile por todos los temas que yo le estoy diciendo. Entonces, y ahora me paso un poco al tema internacional. Nuestros grandes aliados en estos temas también han sido la red de ciudades resilientes, de la cual todos los que estamos acá somos parte, y además cooperaciones que se dieron en el momento. Con la misma Ciudad de México tuvimos excelentes conversaciones en torno a la pandemia para compartir cifras, datos, cuando hoy día quizás tenemos mucha información, pero en el momento estábamos todos un poquito bloqueados, y era muy interesante poder generando una conversación sobre la marcha y poder socializar ideas, prácticas, y al menos a mí desde la Unidad de Resiliencia fue un tremendo valor. Por otro lado, también hicimos, cuando ya empezamos a entender que podíamos liberarnos de la presencialidad, empezar a soñar en seminarios de mayor alcance. Hicimos unos seminarios súper interesantes en temas de gestión hídrica con California, por ejemplo, que ha sido súper interesante como un insumo para nuestro trabajo en gestión hídrica. Y cuando hablo de gestión hídrica, uno de los proyectos emblemáticos que tenemos desde el gobierno regional, que llevamos 3 años empujando y que ya por fin vio la luz y existe, es una corporación público-privada que es un fondo de agua, que justamente fue un proyecto priorizado en la estrategia de resiliencia y que tenía como origen un caso, un referente internacional que fue justamente Ciudad de México. Entonces, para nosotros, el mirar hacia afuera, el cooperar con otros, ha sido una parte permanente desde el origen de la estrategia y durante toda la etapa de implementación. A veces con más, con menos énfasis, evidentemente, pero en el fondo siempre es algo que estamos trabajando. Tanto así, hoy día, con la nueva administración, el nuevo gobernador, yo ahora estoy a cargo de la Unidad de Resiliencia y de la Unidad de Relaciones Internacionales, entendiendo que hay una sinergia enorme entre los 2 temas, y la verdad es que nos hace mucho más sentido que estas 2 unidades se fusionen. De hecho, vamos a cambiar el nombre probablemente, estamos justamente en un proceso de instalación donde vamos a ver ese tema. Lo otro que quería comentar, a raíz de que también comentaron ustedes el estado del COVID, las vacunaciones, el estado de la pandemia, solamente dar como un pequeño ejemplo que si bien hubo mucha crítica de cómo se ha manejado la pandemia, yo creo que en todos sus países se ha criticado cómo se maneja la pandemia, no sé si hay alguien que haya tenido la solución perfecta, pero hubo mucha crítica, pero lo que no hubo crítica y un consenso general, no solo chileno, sino que mundial, de que hicimos bien, fue el tema de las vacunas. O sea, hoy día en Chile tenemos somos un país de 17 millones de habitantes y ya se han administrado 34 millones de dosis. Eso significa que tenemos al menos 14 millones de personas, o sea, el 89% de la población ya con sus 2 dosis. En este momento estamos vacunando con la 3ª dosis de refuerzo. Casi me da vergüenza decirlo, porque la verdad es que me parece ya que 3ª dosis, cuando hay países que ni siquiera tienen, ya, bueno, eso entra en ámbito de otra discusión. Y además incluso ya se empezaron a vacunar niños, están vacunando, ya pasaron por todos los adolescentes, y esta semana ya están vacunando a los niños de mayores de 6 años. Entonces, claro, ahora, eso no fue gratis. No es que, Chile, tú dices, ¿cómo Chile llegó a tener un tan buen desempeño, digamos, en la gestión de vacunas? Y es justamente la cooperación internacional y a las alianzas internacionales. Uno se mete a investigar un poquito y trata de ver de dónde viene. Bueno, hubo un gran poder de negociación desde el Ministerio de Relaciones Internacionales y desde el gobierno del presidente Piñera, pero ya había unas alianzas, pero de larga data, de mucho tiempo, décadas, de las universidades con farmacéuticas y otros países,
de cooperaciones previas que iban a ser para hacer estudios clínicos, para investigar. Entonces, esa cooperación se puso al servicio del Estado para poder acelerar el tema de las vacunas. Incluso se hicieron algunos ensayos clínicos para poder asegurar dosis más baratas y más temprano. Entonces, ahí es donde uno empieza también a ver el valor en estos momentos de crisis, de tener los canales abiertos, de ir sembrando una relación que el día de mañana da frutos. Así que yo creo que por ahí es como una lección aprendida y que hay que mantenerla y reforzarla también en otras áreas. Y el otro tema que les quería comentar, porque al parecer también se repite, es justamente el tema de la migración. Nosotros estamos de hecho, con una suerte de crisis migratoria, no una crisis migratoria en este momento, que obviamente solo se ve agravada por todo el clima que tenemos en este momento en Chile. Estamos a puertas de elecciones presidenciales, o sea, estamos como en una suerte de equilibrio social bastante y político bastante complicado, y estamos con una enorme cantidad de migración que entra desde el norte de Chile, muchas de ellas de manera irregular, lo que conlleva una crisis humanitaria enorme, muy dolorosa, muy triste por lo demás también, y en donde también la sociedad civil sobre todo ha estado empujando mucho por generar mejores respuestas desde el Estado de Chile, cosa que en las últimas semanas ha mejorado bastante y ya se están mejorando mucho los protocolos. Porque claro, de alguna manera como que la pandemia con fronteras cerradas, de alguna manera puso como un poco en pausa todos estos movimientos naturales que se dan, y de alguna manera ahora que se abrieron un poco las fronteras, más que se abrieran tan abiertas, tan un poco más flexibles, se estallan estos problemas o sea, las personas que necesitan migrar igual, independiente de la pandemia, incluso a veces por la pandemia. Entonces, es algo que estamos hoy día mirando con mucha atención, es algo que también la nueva autoridad del gobierno regional metropolitano le está dando una enorme prioridad. Esta semana hubo una mesa de migrantes justamente para poder buscar desde los niveles más locales también soluciones, porque de verdad que de repente llegan buses con migrantes al centro de la ciudad de Santiago y ahí quedan las personas sin ninguna red de apoyo ni protección. Entonces también es repensar nuestros roles desde el Estado, desde los gobiernos regionales, locales, cómo podemos también hacernos cargo y no pretender que todos estos temas son solo del nivel central. Así que bueno, como pueden ver, estamos con hartos temas. La contingencia nacional y local está bastante intensa y poniendo un poco a prueba todo lo que hemos ido instalando en todo estos trabajos, todos estos años, desde la unidad de resiliencia con nuestra estrategia, que por lo demás, ahora que está actualizada, va a ser un insumo para el nuevo plan de gobierno de la autoridad electa que estará con nosotros, que es Claudio Rego, que son 4 años. Después quizás podemos conversar otros temas si es que hay preguntas o hay un momento de discusión, pero yo quería dejar esos titulares por el momento, así que muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Cristina, por abrirnos el panorama también en el caso chileno que se une a esta estrategia de ciudades resilientes, y con ello pues nos abres mucha discusión para el final de la sesión. Quisiera invitar a los participantes a que realicen sus preguntas en el chat de esta sesión, y pues damos paso ahora a la maestra Mariana Flores. Mariana, bienvenida. Hola. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Sobre todo, bueno, felicitar y agradecer a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, en especial a la Dirección General de Resiliencia, por este esfuerzo de hacer este tercer Congreso Internacional de Resiliencia de Ciudades. Me parece que, como ya han señalado algunos de los colegas, en estos tiempos no ha sido fácil adaptarnos a esta virtualidad,
Así que enhorabuena por este congreso que me parece que ha tenido discusiones absolutamente interesantes en los últimos días. Y ahora que mencionaba Cristina esta interesante relación entre la parte internacional y la parte de resiliencia, creo que en el gobierno de la Ciudad de México en estos últimos años hemos podido generar un trabajo de colaboración intenso y productivo entre la Secretaría y también la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales, que es el área en la que estoy yo, a diferencia de las personas que me precedieron, que no estoy en una oficina de resiliencia, sino desde la otra perspectiva, desde los asuntos internacionales. Y me parece que en gran medida esta buena colaboración pues se ha dado, entre otras cosas, porque hay un ambiente internacional propicio en el cual el tema de la resiliencia juega un papel importante en las discusiones internacionales. Somos cada vez más conscientes de que debemos abordar las causas de las diversas crisis, de las tensiones crónicas que vivimos en nuestros territorios, y hay este ambiente favorable en el ámbito internacional para poder vincular esta resiliencia y acción internacional. Pero me parece que también esta colaboración ha sido muy productiva porque desde el ámbito local, desde la Secretaría misma, desde la Dirección General de Resiliencia, se ha creído en los distintos mecanismos de acción internacional para fortalecer la implementación de las políticas de gestión de riesgo y de resiliencia. Entonces, ha sido una muy interesante combinación en este sentido. Entonces, yo quisiera utilizar el tiempo que tengo para enfocarme en tres aspectos que creo que son importantes cuando hablamos de esta relación entre acción internacional y resiliencia. Desde la Coordinación General nosotros nos identificamos como un puente, ¿no?, entre las distintas dependencias del gobierno de la Ciudad de México y los actores internacionales para construir esta ciudad resiliente a la que aspiramos. Y un primer aspecto que me parece relevante mencionar es el ámbito jurídico institucional que nos ha permitido tener esta vinculación. Como saben, y si no, la Ciudad de México tiene una constitución política que fue promulgada en 2017, y en ella tenemos ya un artículo específico dedicado a la acción internacional de la ciudad. Es el artículo 20 que se llama Ciudad Global. Y esto me parece que es importante porque da certeza jurídica a las acciones que emprendemos más allá de nuestras fronteras, a esta vinculación que aspiramos tener en el ámbito internacional, y que nos facilita también este diálogo entre el ámbito local con el ámbito internacional. Y por otro lado también, desde la parte institucional, una de las cuestiones que creamos durante la presente administración es un gabinete para la acción internacional de la Ciudad de México, que nos permite que esta acción internacional en el ámbito de la resiliencia, pero también en otros ámbitos, sea coherente y esté coordinada. Este gabinete lo hemos concebido como un espacio de diálogo con las distintas áreas de gobierno sobre las prioridades e inquietudes que estas áreas tienen en el ámbito internacional, pero también ha sido un espacio clave para nosotros para presentar las oportunidades de capacitación, de intercambio, de acceso a recursos y de cooperación internacional. Y además en este espacio es en el cual decidimos abordar o dialogar sobre cómo como ciudad contribuimos a las distintas agendas globales de desarrollo. Desde la ciudad tenemos el compromiso no solo de contribuir a la Agenda 2030, sino también a otros marcos globales como puede ser el Acuerdo de París, la nueva Agenda Urbana o el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres.
Ahí les puse una imagen del reciente informe local voluntario que presentamos en el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas en julio pasado, donde justamente recogemos todas estas contribuciones que las distintas dependencias realizan, ¿no?, en su acción cotidiana, incluido, por supuesto, la resiliencia, las acciones de resiliencia y de gestión integral de riesgos. Entonces, este marco institucional ha sido fundamental para poder establecer ese diálogo con las distintas áreas, recoger sus contribuciones y, por supuesto, también generar este tipo de documentos que nos permiten, sin duda, tener un diálogo en la misma clave, en el mismo lenguaje, con otros actores internacionales. El segundo aspecto que quería mencionar en este sentido ya va más enfocado en la cuestión de la cooperación internacional. Ya los colegas que me precedieron pues han hablado de varios instrumentos, acciones, actores con los cuales se vinculan para realizar esta cooperación. Y en realidad nuestro trabajo aquí ha sido cómo acercamos esas oportunidades en distintas materias que tienen que ver con la agenda de resiliencia, ¿no?, que puede ser la movilidad, el medio ambiente, la gestión del agua, todas estas temáticas que son relevantes para construir resiliencia en nuestras ciudades. Y tal vez un poco enfocándome en esto que hemos estado hablando, que es cómo ha impactado la pandemia en nuestras ciudades. Me parece que un ejemplo que me gustaría destacar en este sentido es la recolección o la captación de agua de lluvia. Como sabemos, en muchas de nuestras ciudades pues tenemos este gran desafío de garantizar el abasto de agua, que no siempre es regular en muchas de las zonas de nuestras ciudades. Y desde el principio de esta administración se creó un programa bastante intenso para instalar sistemas de captación de agua de lluvia en las zonas más desfavorecidas o en aquellas justamente en las que no hay un acceso regular. Y el año pasado, en el marco de la pandemia, donde sabíamos que estas medidas de higiene eran fundamentales para cortar las cadenas de contagio, recibimos apoyo, por ejemplo, de la cooperación española para fortalecer este programa y que pudiera llegar a más familias. Pero también pensando en ámbitos un poco más amplios, por ejemplo, con la Unión Europea y que van más allá de la pandemia, ¿no? Con la Unión Europea, por ejemplo, llevamos muchos años realizando distintas actividades en torno a la economía circular, ¿no? Esto ha consistido en misiones técnicas, por ejemplo, en cursos de formación, pero recientemente también en la elaboración de un estudio que nos indica cómo podemos detonar simbiosis industrial en una de las zonas, en uno de los parques industriales que tenemos aquí en la ciudad y que ahora está en un proceso de reactivación. Entonces, también la cooperación ha sido útil en entender cómo están comportándose los distintos actores del territorio y cómo proponer mejores proyectos y programas para la ciudad. Y sin duda también en el ámbito específico de la gestión integral de riesgos, la cooperación con la agencia japonesa ha sido fundamental. Ambos países tenemos riesgos muy similares, pero también hemos incrementado o fortalecido nuestra cultura de la prevención frente a desastres naturales. Entonces, ahí hemos tenido entrenamientos especializados para actuar en estas situaciones y que han sido fundamentales en el trabajo que nosotros realizamos. Y el tercer ámbito en el cual quisiera poner énfasis es en nuestro trabajo en el marco de redes de ciudades. Sin duda, esta fue una de las motivaciones principales para sumarnos en este primer grupo de 100 ciudades resilientes, donde aquí tenemos a las ciudades que todas formamos parte de esta red y que también, al igual que en el caso de ustedes, nos permitió generar en 2016 la primera estrategia de resiliencia de la ciudad, que está ahora mismo igual, este año inició, desde el año pasado creo, el proceso de actualización, no solo para incorporar las prioridades y los
que van cambiando con el paso del tiempo, sino también como en el caso de ustedes, pues cuáles eran esos efectos de la pandemia que estaba teniendo en nuestro territorio. Y esta colaboración en redes, aunque no sea en la temática específica, digamos, de resiliencia, pero también nos ha apoyado a fortalecer nuestras políticas, como los decía, en términos ambientales, de movilidad, de agua, etcétera. Y ahí puse simplemente por ejemplificar dos colaboraciones que hemos tenido recientemente. Una en el marco de la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis, que es esta red que integra a ciudades y áreas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes, donde con el área metropolitana de Barcelona y el área metropolitana del Valle de Aburrá hemos fortalecido nuestras acciones e implementación de proyectos en materia de infraestructuras verdes. Esto ha sido a través de sesiones de intercambio, a través de la elaboración de estudios y documentos, en fin, una serie de actividades para fortalecer estas infraestructuras verdes en nuestra ciudad. Y el otro ejemplo que quería poner aquí en esta sesión, pues con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, fuimos invitados por la ciudad de Bogotá para integrarnos a un proyecto sobre gestión de agua que está por arrancar ahora, pero que también tiene ese objetivo, ¿no? De entender cómo en nuestras ciudades podemos hacer una mejor gestión, una mejor distribución y garantizar en la medida de lo posible el acceso a ese recurso para la mayor parte de nuestros habitantes. Y pensando un poco en lo que nos planteaban como tema de esta sesión, pensando en los desafíos, pero también en las oportunidades que tenemos de la cooperación internacional para las acciones de resiliencia en nuestras ciudades, me parece que uno de los desafíos que tenemos y que siempre hemos tenido es la coordinación interinstitucional. Sabemos que no siempre es tan sencillo, digamos, poner a todos los actores, en este caso gubernamentales, en la mesa y generar programas y acciones que sean transversales y evitar estos silos, ¿no? En los que en algunas veces, en algunas ocasiones trabajamos. Pero también es un gran reto esta vinculación con los actores territoriales. Sabemos que es muy importante y creo que todos lo han mencionado mis compañeros en las distintas presentaciones, la participación ciudadana, pero también de otros actores que tienen una incidencia en la construcción de resiliencia en nuestras ciudades. Y creo que otro gran desafío pues es la medición de estos resultados, por lo menos desde la acción internacional, que es la parte que a mí me toca. Siempre es un desafío entender cómo todas estas acciones que promovemos, toda la cooperación y el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de capacidades, etcétera, realmente tienen ese impacto, por un lado, en los proyectos y programas y por otro lado, en los ciudadanos. Pero también creo que no solo tenemos estos desafíos, sino también esta acción internacional nos ha permitido, como les decía, fortalecer las capacidades en materia de gestión integral de riesgos y en materia de resiliencia en general, acceder a recursos financieros para poder potenciar estas acciones que estamos implementando. El intercambio de experiencias, ya lo mencionaban todos mis colegas, finalmente, incluso en esta pandemia en la cual empezamos en los primeros meses sin entender muy bien qué estaba pasando, muy rápidamente se activaron mecanismos de colaboración, incluso informal y a través de chats de WhatsApp, en los cuales todos estábamos intentando entender mejor cómo manejar estos desafíos de la pandemia en nuestros territorios. Y como ya mencioné también, pues esta elaboración de estudios que nos permiten finalmente tener una mejor comprensión de la realidad territorial y por lo tanto tener una mejor elaboración, diseño e implementación de proyectos y programas. Creo que en este contexto de pandemia,
en el que todas y todos hemos tenido que adaptar la forma en la que trabajamos y la que interactuamos con otras organizaciones y ciudades, la cooperación internacional, la acción internacional en general, se ha convertido en una herramienta importante para fortalecer eso, ¿no? Nuestra acción local y conocer soluciones que se están implementando en otros lugares para hacer frente a estos desafíos. Entonces, poco desde el gobierno de la ciudad, lo que quería compartirles y esta vinculación y colaboración constante entre el área de resiliencia y la Oficina de Asuntos Internacionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Mariana, por esta visión no solo de lo que se realiza en la Ciudad de México, sino también las alianzas y actividades que han desarrollado de la mano con otras ciudades igualmente grandes y complejas, como lo es la Ciudad de México. En los casos que nos mencionabas de Medellín y el área metropolitana del Valle de Aburrá y de Bogotá. No queda duda que con las intervenciones de Verónica, Jesús, Cristina y Mariana ya tenemos un panorama de los retos que enfrentan las ciudades en términos de su resiliencia. Nos queda muy claros y entrando un poco a las preguntas que nos hacen en el chat, una de ellas sobre los principales retos de las ciudades, los desafíos que consideran fundamentales para atender en el contexto actual de las ciudades, realizada por Mariana Fernanda, pues en donde algunas de ellas que nos mencionan, obviamente, el contexto de pandemia, el cambio climático, en donde algunas de las respuestas tienen que ver con las infraestructuras verdes, el tema de la gestión hídrica, el tema de la reactivación económica y la migración, que es un tema que no siempre está como en el encuadre, pero que definitivamente en el caso de la frontera norte de la Ciudad de México y obviamente en el sur, y también lo que nos comenta la maestra Cristina, también el caso de la migración es un tema delicado en Chile, pues nos deja con una agenda bastante compleja de acción. Sin embargo, para que profundicemos y terminemos un poco de cerrar estas ideas, quisiera compartirles algunas de las preguntas que nos realizan a través del chat. La primera tiene que ver con cuáles son los tiempos en que deberían plantearse estas actualizaciones que muchos de ustedes nos dicen se están realizando. ¿Cuál es la temporalidad que debería tener una estrategia de resiliencia? Especialmente porque parece que no terminan, ¿no? Las presiones y las tensiones en algunos de estas problemáticas. Verónica. Sí, yo creo que mi experiencia, una buena temporalidad, porque como comentábamos, pues esto es muy dinámico. Sinceramente, creo que el tema de resiliencia es sumamente dinámico. Sabemos que tiene una temporalidad larga, o sea, la visión hacia donde la ciudad tendría que ir, sabemos que es un largo plazo. Yo estimo que es de 10 años, pero sin embargo creo que los procesos de ejecución y las acciones sí tendrían que darse cada 3, 4 años cuando mucho. En el caso del municipio de Juárez, y esto no necesariamente tendría que obedecer, en nuestro caso como municipio de Juárez, a la temporalidad o ir coordinándola o poniéndola, digamos, en contexto con el periodo del gobierno municipal, que son 3 años aquí en Juárez y en todo el país, sino realmente a este proceso de ejecución, de implementación. Si bien yo creo que va a haber algunas acciones que pudieran ir hacia un largo plazo, 10 años, pero creo que algunas sí tendrían que plantearse hacia unos 2, 3 años. En nuestro caso nos dimos cuenta de estos temas que son emergentes, temas que no se consideraron en la primera estrategia de resiliencia, si bien aparecía migración, pero no aparecía como un tema, digamos, como nuevo. Nosotros sabemos como todas estas políticas internacionales de por qué realmente surgió la migración y por qué están llegando a esta ciudad.
realmente que es uno de los temas que aparecieron hace 2 años. La pandemia apareció hace 2 años. Entonces creo que hay algunas situaciones, por ejemplo, ahorita en nuestro clima tan cambiante y ahora ya con un diagnóstico hacia el cambio climático, pues son instrumentos que son como muy vivos. Creo que sí tendría que darse esta implementación o esta renovación de la estrategia cuando mucho, y eso yo sí, no sé, lo voy a poner en la mesa porque todos implementamos, pero de 4 o 5 años. Y creo que así sí pudiera funcionar de forma adecuada la implementación hacia donde tendría que ir la estrategia y la ciudad. Muchísimas gracias, Verónica. Cristina, tenías... Sí, bueno, comparto los comentarios de Verónica. Yo creo que lo que dijo ella es clave en términos de lo que aprendimos con el tema de la actualización de nuestra estrategia, es que tiene que ser un documento vivo y dinámico. De hecho, nosotros no vamos a volver a diseñar la estrategia de resiliencia, no la vamos a publicar en papel, queremos parte de la metodología va a ser justamente generar mecanismos de ajustes permanentes. Porque efectivamente la visión, la idea es que sea es de largo plazo, la nuestra es del 2041, pero tiene que ver, o sea, yo creo que del aprendizaje es que tenemos que buscar mecanismos de mantener la estrategia en una permanente revisión, sin que implique generar talleres, volver a rediseñarla, sino que de cómo vamos incorporando de manera más orgánica y hacer quizás una revisión, como dice Verónica, cada 4 años. En nuestro caso no hace sentido porque son los 4 años que ahora van a durar los gobernadores electos, pero no puede ser un documento estático en 4 años. O sea, y ahí es donde nosotros todavía no tenemos una respuesta, porque ahora vamos a ver cómo vamos manteniendo ese dinamismo, pero efectivamente aparecen temas nuevos, las ciudades son muy dinámicas, si bien la implementación de proyectos, y quizás probablemente Jesús sabe más que nosotros, que se dedica a la planificación dura, toman mucho tiempo y hay proyectos que no pueden ver la luz incluso en 10 años, pero sí hay dinámicas dentro de las ciudades que son muy cambiante. Y solamente quería hacer un comentario para entender este punto, es que con la pandemia el transporte público en Santiago perdió el 50% de sus usuarios, el 50%. Entonces, o sea, estábamos avanzando en implementación de, no sé, ¿cómo se llama esto? Vías exclusivas de buses, quizá aumentando nuestras licitaciones de buses para aumentar. Y hoy día van vacíos. El metro va vacío entre comillas, pero yo me puedo sentar en las mañanas en el metro, algo que jamás había podido hacer previo a la pandemia. Cosa que me parece que está muy mal, estamos subutilizando nuestra infraestructura y esperamos que con el avance de la pandemia podamos recuperar y volver a traer a los usuarios que se fueron a los autos privados, lo que es un problema. Estamos con congestión, con altos índices de contaminación, pésimo para el cambio climático, no hay autos disponibles en Chile si te quieres comprar un auto porque ya la verdad que el mercado está saturado. Entonces, eso habla del dinamismo de las ciudades. O sea, eso no quiere decir que no vamos a seguir impulsando movilidad activa, vamos a volver, el gobernador Orrego viene con una agenda potentísima en temas de ciclovía, y justamente para ayudar a estos temas de la pandemia, que la bicicleta pueda ser una alternativa incluso al transporte público, pero las ciudades no son estáticas. Entonces, estas cosas hay que ir revisándolas, hay que ir incorporándolas y ser resilientes en nuestra propia estrategia de resiliencia, ir adaptándonos a esos cambios. Eso. Muchísimas gracias. Aquí quedan esas dos posturas, ¿no? De alguna forma ambas coinciden en, no es una agenda estática, hay que estar revisándola muy dinámicamente, pero también tenemos que proyectar, ¿no? Como lo decía la doctora Verónica, a un poco a largo plazo, para no improvisar por una parte y por el otro para trascender los periodos administrativos, como bien lo decía, que a veces genera mucho. Entonces estamos en ese equilibrio. Y pues le agradezco, maestra Cristina, porque pues abriste la puerta a otra de las preguntas que teníamos en el chat, y es precisamente de cómo se adaptarán los sistemas de transporte en las ciudades, sobre todo en estas megaciudades que movilizan esa cantidad de personas, en ese contexto de riesgo para la salud, en el caso de la pandemia de COVID-19. Y si alguno de nuestros invitados panelistas conoce de esfuerzos internacionales para implementar nuevos paradigmas en los sistemas de movilidad.
Muy bien nos decía la maestra, en Chile, pues, y creo que no es nuevo en Chile, el transporte no motorizado, y es otra pregunta, y las redes de peatonales amplias son soluciones que deben permanecer en las ciudades como nuevos paradigmas para fortalecer la resiliencia. Sin embargo, ¿cómo desde una perspectiva internacional se puede o se debería desincentivar el comercio automotriz? Creo que estas preguntas más bien nos están dejando inquietudes y pistas. Doctora Verónica. Rapidísimo, me gustaría comentar cuál es el contexto, por ejemplo, del municipio de Juárez, que es bien diferente. No somos los millones de personas de Ciudad de México, ni siquiera de Santiago de Chile. Es escala más pequeña. Nuestro gran problema, solamente tenemos una ruta de BRT que cubre aproximadamente el 5% de la población. Necesitamos fortalecer, ahorita hay 2 troncales que han sido súper, mega, ultra complicadas. Ha sido muy, se ha puesto en la mesa si realmente Ciudad Juárez necesita tener un sistema de transporte como BRT. Ha sido muy criticado este esfuerzo, porque justamente no fue acompañado de un proceso de integración y concientización hacia las personas. Creo que tenía que trabajarse mucho con realmente mostrar los beneficios de este sistema de transporte. Aquí en Juárez surgió, hay algo bien interesante. Como hay muchos automóviles que pueden adquirirse en El Paso, entonces es más barato comprar un vehículo e importarlo y conducirlo aquí en el municipio. Y también algo bien importante, la mayoría de las maquilas tienen transporte de personal, que es súper contaminante, que la verdad es bien inseguro. O sea, ha habido accidentes, siniestros muy graves donde han perdido la vida muchas de las personas porque no tienen un buen mantenimiento. Entonces, sin duda creo que la cooperación internacional, como le decía en mi presentación hace ratito, sirve para mostrar los beneficios del uso de estos temas de transporte. Si nosotros tenemos un sistema de transporte articulado, integrado, que no solamente incluya movilidad motorizada, sino aquella no motorizada, que tenga una multiplicidad, digamos, multimodal en este tema, creo que nos va a permitir conectarnos. Y eso es lo que al menos en mi ciudad no se ha mostrado, no se ha reflejado, y creo que sí tenemos un déficit, al menos en la implementación de nuevos modelos de transporte. Creo que esa es la asignatura pendiente. Ahora, también cabe hacer mención que en esta articulación entre los grupos de gobierno, a quien le corresponde hacer todo esto es al gobierno del Estado. La implementación es en el municipio, pero el gobierno del Estado es quien impulsa. Entonces también esta coordinación o este binomio gobierno estatal, gobierno municipal es el que permitirá que se pueda fortalecer este sistema de transporte y que realmente se realice de una manera, digamos, con esta visión hacia la población y hacia el cumplimiento digamos, o cubrir estas necesidades apremiantes de movilidad motorizada, pero en gran escala. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, ya vamos como cerrando un poco con el tiempo, entonces les voy a pedir a Cristina y Mariana que nos den su respuesta de una manera sintética, a ver si logramos abordar otra de las preguntas. Muchas gracias. Sí, muy breve, solo que cuando hablaba recién de este tema, Verónica, me acordaba de justamente los esfuerzos que tiene una red internacional como C40 en promover, por ejemplo, la electromovilidad, que es algo muy potente, algo que ha permeado mucho en Chile, en particular en el gobierno regional, o sea, perdón, en la región metropolitana. Tenemos la flota de autobuses eléctricos más grande de Latinoamérica, tenemos una política de conversión a la electromovilidad en transporte privado y público muy, muy grande, pero claro, estamos de alguna manera cumpliendo con un incentivo propuesto por una red internacional que tiene toda la razón del mundo en términos de mitigación al cambio climático, pero eso no resuelve los otros problemas de la movilidad, que es la congestión, el priorizar los peatones y a la movilidad activa. Entonces, yo creo que la cooperación internacional está dando como muy buenos, ha avanzado mucho, que yo sepa, puedo estar equivocando, pero
en temas como ese, pero creo que estamos muy al debe en temas de movilidad activa, en términos de generar incentivos a nivel internacional, de cooperar para promover esos otros estados. Más bien como que compartimos experiencias, pero no hay incentivos puestos como los pone, por ejemplo, C40 con electromovilidad. Y ahí es donde habría que pensar cómo podríamos, como red, de cualquiera que sea, podamos generar los incentivos correctos para también promover los otros modos en las ciudades. Eso. Muchísimas gracias, Cristina. Mariana. Sí, igual súper breve sobre otro de los aspectos que se mencionó en términos de movilidad no motorizada. Yo creo que ha habido una tendencia, por lo menos es lo que hemos visto en varias ciudades con las que colaboramos en la Ciudad de México, una tendencia hacia estas ciclovías emergentes que se dieron como parte o que se activaron como una medida de la pandemia, esta tendencia a que se estén haciendo permanentes. Es el caso de la Ciudad de México y es el caso de muchas otras ciudades en las cuales se ha visto que fortalecer estas redes y multiplicar estas líneas especiales para estos carriles especiales para bicicleta ha tenido un efecto positivo en la movilidad. Entonces, pensando un poco en esta pregunta de cuáles son los efectos en estas otras formas de transportarse, creo que eso ha sido muy importante y que es una práctica que fuimos compartiendo entre las ciudades durante la pandemia y que es una práctica que me parece que llegó para quedarse. Es eso. Muchísimas gracias, Mariana. Maestro Jesús. Bien, bueno, aquí nosotros comentar que para nosotros el tema de la pandemia vino a provocar un repensar el sistema de transporte. En Colima usamos el sistema de transporte tradicional, el autobús, y por comentarios de los concesionarios ha sido un negocio que ha venido a la baja, ¿sí? Es un negocio que está perdiendo clientes. Entonces, bajo este esquema, el COVID vino a impulsarnos a repensar para replantear este sistema. Creemos que es una oportunidad para nosotros tener un mejor sistema de transporte para tratar de revertir esa tendencia hacia utilizar el vehículo privado. El tema de las ciclovías es un tema que se está impulsando. Se encuentran algunas dificultades. Afortunadamente hay un grupo de la sociedad civil que está entendiendo este concepto y está ayudando. Entonces, el concepto de movilidad en la ciudad va a tender a mejorar una vez que se restablezcan las condiciones que se generaron por el tema del COVID. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Jesús. Y bueno, quedamos aquí con una agenda abierta de discusiones y también con este tema en donde hay tensiones a veces, por ejemplo, entre el cambio climático y la reactivación económica, ¿no? Ambas necesidades de activar la industria, pero cómo hacer que esta activación económica sea más sustentable en términos del cambio climático. Y pues en esta última participación que hicieron las cuatro y Jesús sobre la importancia de una movilidad integrada, ¿no? Que abra posibilidades y fronteras a otros grupos. Pues creo que por temas del tiempo vamos a terminar aquí en esta sesión, no sin antes agradecerles mucho su participación a todas y todos y agradeciendo a las personas que asistieron a este panel 7 súper interesante y que esperamos pues las discusiones no terminen en este panel, que más bien dejamos esta agenda abierta. Muchísimas gracias por su participación en este tercer Congreso Internacional. Hasta luego y muchísimas gracias. Gracias, Vero. Gracias, Cristi. Son verlas. Buen día Chao, que estén a todos. bien. Bye.